Sí, bueno, el partido contra Deslealtad, la verdad es que no salió un poco como teníamos pensado. Al final ellos venían a dejarnos un poco dominar y bueno, estuvimos bien con el balón y estuvimos acertados arriba. Entonces, bueno, se nos puso todo de cara un poco pronto de cara y bueno, a partir de ahí el partido fue un poco más cómodo. Sí, es verdad, hombre, el punto que sacamos ahí en Urraca, más allá del punto, a los chavales les reforzó claramente en eso, en aspectos defensivos que tal, bueno, en darse cuenta de que podemos competir perfectamente. Eso está claro, y además con una plantilla joven, pues digamos que los resultados nos afectan más de lo debido muchas veces, tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, al haber ganado, pues sí, la semana un poco buena. Están siendo buenas todas, pero bueno, en este caso un poco más animada, digamos. Sí, es muy importante por eso, porque encadenaríamos 2 victorias consecutivas, más el punto del Urraca. Bueno, ya digamos que hubiésemos roto con la dinámica esa que tuvimos ahí de 3 partidos seguidos sin puntuar. Y bueno, pero va a ser un partido complicado. Ellos les costó arrancar, pero bueno, ya el otro día ya ganaron 1-4 en Candás, ya parece que están arrancando, son un buen equipo, tienen un buen entrenador, bueno, pues va a ser complicado. Sí, bueno, pues eso, pues yo creo que llevaban 4 goles hasta la jornada pasada y en la pasada metieron otros 4. Pues seguramente ellos también a nivel de moral y a nivel de tal también les valdrá. Y a partir de ahí, pues bueno, pues sabemos que nos vamos a encontrar un equipo complicado, difícil y que nos va a hacer intentar dar nuestra mejor versión para sacar algo.